En esta vida seré la matriarca parte 1. Esta historia se remonta a la familia Lombardi y a una chica llamada Firentia, a quien le dicen tía. Era maltratada por su familia, todo por ser hija de una plebeya y el hijo de un patriarca. Y aunque fue reconocida por su padre, para el resto de la familia, incluso sus primos, la rechazaban por ser una hija ilegítima. Y aunque ella era quien administraba el dinero de la familia, sus primos la golpeaban porque, según ellos, aunque lleve el apellido de los Lombardi, nunca estará a su altura, ya que su sangre es sucia. Y para no ser castigados por ello, siempre la amenazaban para que jamás le cuente de esto al abuelo. Pero en otro plano de esta historia, llegaba tía al palacio. Justo ahí la estaba esperando el príncipe Pérez, Brivachau Durelli, el cual le comentaba que ahora nadie puede quejarse en el palacio, así que podría tomarse su tiempo, ya que ella había luchado muy duro para llegar a donde está hoy. Así que hoy era su día de triunfar. Tomándose de las manos ya los anunciaban como el príncipe y la matriarca del imperio. Probablemente te preguntes cómo es que llegamos aquí. ¿Saben qué? Retrocedamos. A los 2 años del maltrato a tía, la mansión Lombardi había caído en destrucción y bancarrota, todo por sus tontos primos. Los rumores decían que habían caído en desgracia por evasión de impuestos y traición. La familia Lombardi es una de las familias más prestigiosas y ricas de este imperio, pero en tan solo 2 años sus 2 primos la habían destruido. Tía estaba muy furiosa con ellos, pues ella también fue parte de los Lombardi, aunque realmente ella había transmigrado a este mundo luego de un accidente de tránsito en Corea. Reencarnó en este mundo como una bebé y al verse en una familia adinerada pensó que su vida iba a ser diferente, pero no, ya que su padre, Callahan Lombardi, era el tercer hijo del líder Lombardi y su madre fue una simple plebeya, quien murió apenas Firentia nació. Dado a la sangre Lombardi de su padre, pudo usar el apellido Lombardi, pero a pesar de incluso tener el amor incondicional de su padre, no consiguió nada al ser una hija ilegítima, y un poco antes de que ella cumpla los 11 años, su padre falleció, quedándose completamente sola. Fue olvidada por todos y empezó a adquirir conocimientos por su cuenta, para poder así ayudar a la familia, y a los 15 años ella ya manejaba los asuntos familiares. Se convirtió en administradora de la familia Lombardi a los 18 años, y un año después su abuelo enfermó. Ella tomó las riendas de la familia en lugar de sus tíos o primos, y cuando su abuelo estuvo a nada de fallecer, se arrepintió tanto de no haberle heredado el liderazgo a ella, pero así con los días este falleció. Tras ello fue echada de la familia Lombardi, sin recibir nada de ellos, y a los 2 años la familia Lombardi fue destruida. Tía ya bebía porque se sentía tan mal que su familia haya terminado así, y todo el esfuerzo que ella hizo fue en vano. Estaba furiosa porque si hubiese apoyado al segundo príncipe Pérez Brivachau Durelli, las cosas probablemente hubiesen sido distintas. El segundo príncipe es el hijo de una sirvienta, y a pesar de ser hijo ilegítimo se abrió paso a su coronación. Ya más tarde tía caminaba ebria por el licor. No se percató que una carroza de caballos se acercaba a ella y terminó gravemente herida. Estaba triste porque en su vida pasada murió trágicamente y en su nueva vida volvió a ocurrir lo mismo. De pronto sus ojos se abrieron y ella veía a su padre. Este le decía: tía, ¿qué sucede? Pero tía no entendía qué era lo que estaba pasando, si hace unos instantes ella había muerto. Ahora ella se encontraba en la biblioteca y su padre la miraba preocupado. Ella no sabía si era un sueño o una realidad y al verse abrumada pedía permiso y se fue a su habitación. Ahí en su habitación se veía ante un espejo grande, entendiendo que regresó en el tiempo, reencarnando a cuando aún era una niña. No sabía cuántos años retrocedió y pronto recordaba que a los 8 años se lastimó la rodilla. Se revisaba y no tenía esa cicatriz, y en eso observaba por la ventana que todo se veía tan bonito, pero de la nada recordaba que a los 11 años su padre murió de una enfermedad que aún no se descubría, y al tener todo el conocimiento de su vida pasada, se prometía que hará todo lo posible para curar a su padre, pero antes de ello, debía evitar que viese su tío se convierta en la cabeza de la familia, así que necesitaba tener el apoyo del segundo príncipe, y en eso recordaba lo que su abuelo le dijo en el pasado, que si hubiera sabido que ella tiene grandes habilidades, la habría
había nombrado heredera al título Lombardi, por lo que con más confianza pensaba que si logra evitar que los tontos tomen el poder, el futuro de los Lombardi puede ser próspero. Así que toda decidida se propuso a dominar a toda la familia. Y para eso ella primero necesita ganarse la confianza de su abuelo. Así que debía empezar a actuar. Tía se dirigió a la biblioteca Bronchet, en donde trabajó en su vida pasada, y con una carita feliz pedía un libro sobre la gente del sur. Le preguntaban si era para su padre, y ella respondía que no, que simplemente quiere leerlo. Y así ella regresaba con el libro toda feliz. Se dirigió a la oficina de su abuelo y se sentó a esperar a que su padre salga. Estaba por empezar a leer ese libro cuando de la nada los tarados de sus primos llegaron. Ella empezó a recordar cómo la trataron en su vida pasada, cómo la golpearon. Conocía que Bellezac se va a convertir en un mujeriego y hasta Liu será un apostador sin medida. Así que sin más se echó a reír por el futuro de estos dos. Claro que estos dos niños feos se molestaron, querían saber si acaso se volvió loca y furiosos le decían que es una mestiza, una niña de sangre sucia. Antes ella sentía mucho miedo porque la trataban de una forma muy violenta y estos vanidosos se burlaban siempre de ella. Antes jamás dijo algo, pero así de la nada preguntaba a Bellezac ¿cuántos años tiene ella ahora? Él extrañado le respondía que tiene 7 años. Sabiendo esto, se enfrentó a ellos diciendo que son lo suficientemente mayores para dejar de actuar tan infantiles. Eso los enfureció, pero ella no pensaba permitir más burlas. Este tarado le levantó la mano y la golpeó, diciéndole que no tiene derecho a mirarlo así. Este sonreía y le decía que se lo tiene bien merecido por querer ceremoniarlo, sin ser ella alguien importante. Y así le decía que se vaya al demonio y vuelva donde están los plebeyos porque ella no pertenece ahí. Pero tía furiosa le decía que no debía decirle eso, y de un momento a otro golpeó con todas sus fuerzas a Bellezac. Hasta Liu se quedó sorprendido y en eso tía sujetó su preciado libro y empezó a golpearlo fuertemente, diciéndole que si no sabe modales, ella se los enseñará, y así le daba su buena tunda. Ella estaba haciéndolos pagar por lo que le hicieron en su pasado. De pronto aparecían sus tíos, el abuelo y su padre que corrió a abrazar a su pequeña tía, mientras que Bellezac corrió llorando donde su padre. Y este tonto tío pedía a tía que se disculpe con Bellezac, pero ella no lo iba a hacer, así que este quería maltratar a la pequeña hasta que su abuelo intervino. Todos se quedaron estupefactos al ver que él estaba molesto, y así su abuelo le pidió a Liu que le cuente lo que sucedió. Este empezó a decir que ellos estaban solo pasando cuando en eso tía empezó a golpear a Bellezac. El abuelo estaba extrañado. Le decía a Liu que si es por eso que ella en verdad los golpeó, y de pronto la víctima le dijo que tía siempre los ha odiado, pero el abuelo enfureció porque no le gustaba que interrumpan las conversaciones con otras personas, y mirando a Firentia quería saber su versión de la historia. Tía en el pasado hubiese huido porque ella era muy tímida, pero esta vez no iba a dejar que sus primos se salgan con la suya, y toda decidida le dijo: yo no hice nada malo. Pero como su tío viese estaba furioso, intervino por su hijo, aunque su padre lo calló, y así tía le contaba que ella estaba esperando a su padre mientras leía un libro. De repente aparecieron sus primos y empezaron a molestarla y tratarla mal. Ella les pidió que se detengan, pero Bellezac la golpeó y la insultó. Su padre estaba asombrado, y así su abuelo le decía que si solo por eso los golpeó. Ella decía que no, que los golpeó porque dijo que no era una Lombardi, pero ella sabe que aunque sea una hija de una plebeya, ella está reconocida como una Lombardi. Y así su abuelo le preguntó que si solo por decirle eso los golpeó, y ella decidida decía que sí. De pronto su abuelo le preguntó que si no le duele la rodilla pues estaba lastimada. Ella decía que sí, y en eso él preguntó si piensa llorar. Ella respondió que aún no, pronto irá a su habitación a llorar, pero antes va a decir todo lo que tiene que decir. Todos se quedaban asombrados, pero Gallaham pidió a su padre que le permita llevar a su hija para que le curen sus heridas. Su padre aceptó y así ella rápidamente agarró su libro. Su abuelo al ver el libro le preguntó que si piensa leerlo y ella lo afirmó. Se disculpaba por haberlo utilizado para golpear a su primo, pero su abuelo sonriendo le decía que había dicho que no hizo nada malo, pero ella con una sonrisa le confesaba que también hay que reconocer los errores tan pronto como uno se dé cuenta. Así su abuelo pidió a su hijo que lleve a tía a curar
curarle sus heridas. Pero Viese no se iba a quedar quieto. Furioso le decía a su padre que no puede permitir que Tía se salga con la suya y dañe a Vallesac, pues es su primer nieto. Pero su padre furioso le respondió que si acaso se atreve a cuestionar su decisión. Él trataba de decirle que no es así, pero su padre simplemente dio por terminada la reunión y pidió que todos se fueran. Callahan, por otro lado, se iba con Tía, pero Viese lo quería detener. Así que él le dijo que ya su padre había hablado y en tono sarcástico le dijo a su hermano que se preocupaba mucho por una simple pelea de niños. Tía se iba con su padre, no sin antes hacerles unas muecas a sus tíos y primos, y se iba feliz. Tía ya se encontraba con el doctor, el cual le curaba sus heridas. Ella pensaba que esta herida es justo como fue en su vida pasada, pero al menos no había roto nada. El doctor le preguntaba que si tiene alguna otra herida y a ella le molestaba su mano, se veía hinchada. El doctor le confirmaba que no estaba rota, así que le recetaba unos analgésicos para que disminuya la inflamación y su padre daba las gracias al doctor. Le pedía que se retirara, pues él deseaba conversar con su hija. Al quedarse a solas, su padre le decía a Tía que por qué no le comentó que sus primos la acosaban. Ella miró a su padre y vio preocupación en él. Así le contaba que ellos la amenazaron con golpearla más y su padre estaba furioso, pero Tía le decía que estaba bien porque ya les había dado su buena paliza, así que no volverán a meterse con ella, o si no, ya verán. Pero si no llegan a hacerle caso, pensaba ya acudir a los adultos y llorar si es necesario. Así que pidió a su padre que no se preocupe mucho y le dio un fuerte abrazo, pero le decía que por qué de repente ella empezó a decirle padre, si siempre lo llamaba papi. Así recordó que ella siempre le decía así y empezó a decirle papi. Vivamos felices juntos por mucho tiempo. Su padre feliz decía que sí y sonreían. ¡Ay, qué lindos! Acomodé lugar esta vez. Tía iba a proteger a su padre y a los Lombardi. Ella se encontraba en la oficina de su padre leyendo un libro y pensaba que lo primero que tiene que hacer es ganarse a su abuelo, pues Viese, por ser el hijo mayor de la familia, para muchos será la cabecera del hogar y dado a eso tiene 3 montañas que recorrer, pues su padre, el tercer hijo, no tiene presencia y solo está interesado en los libros, así que ella sentía que tenía muchos problemas por solucionar. Así miraba fijamente a su padre y este, al darse cuenta, le preguntaba que si está disfrutando del libro. Ella con una sonrisa decía que está muy bueno. Tía recordaba que su abuelo no pudo entregar sus bienes a ninguno de sus hijos y su enfermedad se debió a que él se encargó hasta el final de eso. Así que necesitaba demostrarle a su abuelo las habilidades que ella tiene para poder cambiar ese destino para él. Aunque sabía que si ella se convierte en la sucesora, habría controversias, pues ella es una hija ilegítima y además es una mujer. Pero si consigue acercarse al segundo príncipe heredero del imperio, podrá ser una gran ayuda. Así que era otra misión que tenía, la de ganarse la favorabilidad del príncipe. Por ello, solo así podría evitar la extinción de la familia Lombardi. Pero claramente esto iba a tomarle mucho tiempo. Así recordaba que en esta época la madre del segundo príncipe falleció, debido a que la emperatriz no quiso que un médico la vea. Pero poco después de convertirse en el heredero, el segundo príncipe le hizo lo mismo a la emperatriz y sabía que en estos momentos debe sentirse muy solo. Pensaba en que sería una buena idea acompañarlo, pero como era una niña tenía prohibido salir a la calle antes de cumplir 11 años. Pero esta niñita traviesa tenía un as bajo la manga para poder salir, así que solo tenía que esperar el momento adecuado para ir a visitar al príncipe. De pronto tocaban la puerta y le preguntaban por el señor Guillahan. Al abrir la puerta había un hombre que pedía que le permitieran entrar. Tía sabía que es Clerivan. Ella no sabía qué hace él ahí. Su padre le preguntó que si acaso hay algún mensaje de su padre, pero este respondió que no es eso, que lo que él desea es hablar con la señorita Tía. Ella se sorprendió mucho. Clerivan estaba ahí porque el abuelo de Tía le había comentado del libro que ella estaba leyendo, así que quería su opinión. Este le decía que el libro del sur es un libro técnico, solo con fines de investigación y no es adecuado para la señorita Tía, pues
pues ni siquiera ha cumplido 10 años. Así que le decía que posiblemente ella se confundió con un libro de cuentos de hadas, pero el abuelo le pedía cerciorarse. Así que le pidió a Clérivan que deje a Tía unirse a sus clases con los otros niños. Clérivan no podía creer lo que había dicho el patriarca y pensaba que debe estar equivocado. Decía que hará una prueba a Tía personalmente y si el resultado no llena sus expectativas, no permitirá que ella asista a sus clases, así sean órdenes del patriarca. Y así es como hoy Tía aprovechaba la situación, saludaba con cortesía y se presentaba como Firentia Lombardi. Él se quedó asombrado con sus modales y así ella feliz le comentaba que había leído muchos libros. Clérivan sabía que en la familia Lombardi, antes de entrar a las clases, son evaluados para comprobar si son capaces de participar y que cada evaluación de los niños es revisada por el patriarca, que es sumamente estricto. En su vida anterior, ella apenas pudo ingresar a las clases a los 9 años y no entendía por qué ahora la ha visitado tan pronto. Pero Clérivan le decía que estaba ahí para hacerle unas preguntas y que ella puede responderle de la forma en que se sienta más cómoda. Ella aceptaba y así empezaba a preguntándole sobre el libro que lee, que si ella lo había pedido. Tía se daba cuenta que su abuelo sí había notado el libro que ese día tenía, así que era una oportunidad para ella. Le respondía que sí, que lo había estado leyendo desde hace algunos días. Este preguntaba de qué trata el libro y ella respondió que se trata de un grupo de personas que están reunidas en la región forestal del sur. Esto lo sorprendía. Así que le preguntó por su autor. Ella le respondió con exactitud cuál era. Él pensaba que ella debe haberse equivocado del libro y que debe ser aburrido para ella. Pero ella feliz le decía que si desea, se lo puede prestar. Pero él le contestaba que no porque ya lo había leído. Así le preguntaba por lo que el autor Lofile decía del libro. Pero Tía le respondía que el autor no es él, sino ella. Y que su nombre es Avalene Lofile. Y le mostraba la página del libro donde estaba el nombre. Él asombrado pidió el libro para verificar si lo que dice es cierto, y al verlo se daba cuenta que sí, y que él ni siquiera se había percatado de eso. Pensaba que para ser muy pequeña Tía comprende a la perfección el libro, así que decidió no hacerle más preguntas, sino más bien le avisaba que desde la próxima semana ella puede asistir a sus clases, pero sabía que va a ser un poco difícil para ella, pues ya están avanzados, aunque para Tía esto era un reto, y se sentía feliz porque va a aprender muchas cosas nuevas. Su padre estaba orgulloso de que su hija sea tan inteligente, así la abrazaba con tanto amor. Clérivan se disculpaba y se iba y mientras caminaba pensaba que había considerado en cambiar de trabajo, pero que ahora que Tía iba a entrar a las clases, vale la pena seguir enseñando a los niños un poco más, ya que Tía tiene gran potencial. Al día siguiente su padre aparecía frente a Tía con una canasta de comida y le decía a su hija si quiere ir de excursión con su papi, ya que es mucho tiempo de lo que no salen juntos. Para convencerla le decía que tiene sus pasteles y galletas favoritos y le decían que también van a ir a ver al doctor Mailley para agradecerle por haberla curado. Ella sonreía porque sabía que su padre siempre utiliza ese método para que acepte ir al doctor y no arme berrinche, así que feliz aceptaba la propuesta de su papi. Al poco rato Tía llegaba al consultorio del doctor. Él se encontraba con una estudiante de él y al verlos les dio la bienvenida. Kajahan le decía al doctor que esperaba no ser inoportuno y el doctor le respondía que no. Le presentaba a su estudiante, Estela. Tía, al verla, rápidamente pidió a su padre que le permita ser atendida por ella. Su padre se negaba, pero Tía era terca y quería Estela y Estela. Así que terminaron aceptando. Tía quería hacerse amiga de ella porque en el futuro ella es la que descubre la cura para la enfermedad de su padre. Y así pensaba mientras Estela curaba su mano. Poco a poco empezó a hacerle preguntas para entrar en confianza y poco después ya vio que se sentía más tranquila. Al momento ya la mano de Tía se encontraba mejor y el doctor le recomendaba algo de medicina. Tía se ponía nerviosa porque no le gustaba. ¿Y a quién, no? Pero como su padre la conocía, le ofrecía unas ricas galletas a cambio de que tome la medicina. Y sin más remedio, cerrando sus ojitos, tomaba el medicamento. Tras ello, su padre le dio las galletitas
pero ella sentía que iba a vomitar, por lo que terminó dando sus galletas al doctor y a Estela, ya que ellos la atendieron muy bien. Así Tía y su padre se despidieron, y para Tía este encuentro fue realmente bueno. Esperaba ganarse la amistad de Estela, ya que ella será de gran ayuda para salvar a su padre. Ya más tarde ellos llegaban a la mansión. Ella estaba pensativa porque en sus épocas hubo algo que causó mucho alboroto, hasta que vio un carruaje estacionado y eran algunas visitas para su abuelo. Él se encontraba en su oficina platicando con Clerivan. Su abuelo le preguntaba que cómo estuvo la evaluación de su nieta y esta le respondió que ella respondió todo lo que él le preguntó, pero que había algo más que tenía que decirle. Le comentaba que después de la evaluación que le hizo a Tía, él habló con algunos sirvientes del área para ver si tenían conocimiento de la inteligencia de ella, pero ninguno lo sabía. Más bien se sorprendieron cuando él les dijo que ella asistirá a las clases. Su abuelo le preguntaba su conclusión y Clerivan le decía que Tía puede haber estado escondiendo sus habilidades durante todo este tiempo. Su abuelo estaba pensativo y le decía que es una pena que ella no haya mostrado esas habilidades, pero para Clerivan aún no era tarde, así que su abuelo le pidió que le informe todo lo que ella hace, porque él la vigilará para ver su evolución. En eso ya estaba por retirarse cuando de pronto llegaba Viesen y le informaba que el gremio Yurak había llegado. Los cuatro estaban en la oficina platicando sobre los textiles que ellos quieren vender en la región. Querían saber qué puede ofrecer la familia Lombardi, aunque la realidad era que el gremio Yurak, debido a la distancia, no podía manejar las estrategias, así que quería que la familia Lombardi se haga cargo de eso. Clerivan le preguntaba que si también desea un préstamo y este le afirmaba que sí, y que le gustaría que sea una cantidad generosa. Para Viesen esto era una gran idea, y así el representante del gremio le juraba que cumplirá con su palabra. Clerivan sabía que esto es una mala idea, ya que ellos son de la familia imperial y que si no pagan nadie les puede cobrar, por lo que esto le parecía una hipocresía. Si el negocio falla, deberá ser asumido por la familia Lombardi. Su abuelo le daba todo el permiso para que viese y maneje este negocio. Este estaba feliz y así ya se iban a retirar de la oficina cuando Clerivan le expresó que primero deben experimentar la logística, hacer el procedimiento adecuado para saber cuántos bienes serán importados. Viesen todo arrogante le decía a Criton que no le haga caso, que él es un simple sirviente, pero Viesen sabía que esto no le conviene a nadie y que Viesen solo lo hace para acercarse a la familia imperial, pero para su abuelo esto era una buena idea, así que dijo que antes de hacer negocio debía revisar la mercancía y él preguntó a Criton si no tiene inconvenientes. Este le respondió que por él no hay ningún problema y que en su próxima visita traerá un poco de mercancía para que la observen. Viesen se disculpaba según porque estaba avergonzado y Criton le respondió que no hay problema, que todo está bien, aunque por dentro Viesen estaba furioso porque Clerivan no lo dejó hacer lo que él quería. Clerivan no sabía cómo es que ese idiota es hijo del patriarca, pero tras irse Clerivan le pedía al patriarca que piense bien porque es un asunto peligroso, pero él tenía que estar al margen de estos asuntos de sucesión y de trono, pero en sí también les estaba poniendo una prueba a sus hijos y que ahora tenía una nueva expectativa con Firentia, aunque aún le faltaba por descubrir las habilidades de ella y ahora estaba por averiguarlo, ya que estaba justo en una tabla de evaluación. Así llegaba el día en que Tía tenía que asistir a sus primeras clases. Al abrir la puerta del salón vio que allí estaba su primo Bellesac, también estaba Myron, Giglio y Lorraine, y furioso Bellesac le decía que cómo es que ella está ahí. Tía le respondía que recibiera las clases con ellos. Bellesac no le creía, pero ella le dijo que tiene la aprobación de su abuelo. En eso notó a Myron y Giglio, quienes empujaron a Bellesac para acercarse a ella. Ella no sabía qué les pasa, porque antes ellos ni se acercaban, incluso no intervenían cuando ella era golpeada. Solo que de la nada, ya Clerivan llegaba y pedía a todos que se sentaran, pues la clase iba a comenzar. Tía estaba sentada en el sofá, pero se sentía incómoda, ya que Giglio y Myron estaban junto a ella. No entendía por qué ellos estaban así ahora, y en eso mencionaban que ella le había dado una paliza a Bellesac, y es por eso que se había convertido ahora en su admiración. En eso notaba que Bellesac estaba dormido, y los demás tenían mucho sueño. Tía no sabía cómo es que el profesor ni siquiera le regaña, pero toda decidida ella iba a aprovechar esta oportunidad, aprender todo lo que pueda, y así cuando Clerivan le entregue el informe a su abuelo, ella podrá irse ganando
ganando poco a poco su confianza. Las clases terminaban y el profesor les enviaba una tarea. Les mostraba un tronco de madera. Todos estaban sorprendidos y así Clerivan les envió la tarea: vender el tronco y recibir el dinero, y que pueden utilizar cualquier método para venderlo. La única norma era que no pueden utilizar su estatus y deben venderlo a una persona que realmente lo necesite. Lorraine le preguntaba a su profesor que si el tronco tendrá que llevarlo ella sola a casa, pero él le respondió que no, porque ya los troncos deben estar en cada uno de sus hogares. Bellezac obviamente no quería hacerlo, pero si no lo hace, iba a reprobar. Y Bellezac, molesto, le decía que por qué lo hará. Pero para Clerivan no había otra forma. Tiene que realizar la tarea o simplemente no le va a calificar. Mientras ello, Yatia se puso a pensar en cómo vender el tronco. No podía venderlo tal y como está, pues no iban a pagar mucho por él. Pero si el tronco es utilizado para elaborar algún utensilio o mueble pequeño, puede aumentar su valor. Aunque como ella sabe bien, en eso necesitará ayuda, y también pensaba en que la persona que la ayude también tiene que recibir su recompensa. Así empezó a pensar en todo, pero no sabía qué realmente hacer, hasta que de pronto vio un árbol y se le ocurrió algo espectacular. Sin decir nada, agradeció al profesor y se retiró a toda prisa. Clerivan sabía que se le prendió el foco y ella, ya feliz, se iba, porque la única manera en que puede vender esto es agregando un valor incalculable a ese tronco. Pues, ¿qué tendrá planeado hacer Tía con ese tronco? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado el principio de esta nueva historia. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal principal, Bere te lo cuenta, en donde encontrarás muchas más historias, ya que ya lo recuperamos. Y ya no nos sigas en Facebook porque tuvimos que eliminar. Hasta la próxima.